Tenerife, como cualquier otro lugar del mundo, ha sido escenario de numerosos crímenes. La mayoría fueron resueltos de manera eficaz por parte de la policía. En otros casos jamás se halló el culpable. Vamos a rescatar algunas de esas historias que nunca tuvieron una resolución. Las familias de estas víctimas aún siguen esperando a que se haga justicia. Pues José, en torno a la 1 de la madrugada del 17 de octubre de 1984, el 091 recibe una llamada alertando de que una persona en la calle Bravo Murillo se está prácticamente desangrando, presenta una herida de arma blanca. Se trata de Santiago Fernández Ramos, un crimen también sin resolver. ¿Qué recuerdas qué recuerdas, no? Porque tú eres una persona bastante joven, pero sí compañeros tuyos hicieron algunas crónicas al respecto. Sí. ¿No? La víctima, Santiago Fernández Ramos, de 23 años de edad, era un joven que se dedicaba a la prostitución en el centro de la ciudad. Moriría durante su traslado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. El caso de Santiago, que cae en el año 84, es un año fatídico en Tenerife, en Canarias, con sucesos, crímenes y demás. Lo más importante seguramente del caso de Santiago, hay varios factores importantes en el caso de Santiago. Uno, que Santiago ejercía la prostitución. Era lo que se consideraba, o lo que se llamaba antes, era travesti, y tenía una zona de prostitución, que es donde tú nombras, en Bravo Murillo, donde además, o donde estaba vinculada la zona a cierta delincuencia. Yo creo que eso ya nos pone en aviso de algo, la posibilidad de que haya víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Víctimas de primera, que son las que por un motivo o por otro acaban llegando a los medios de comunicación porque empatizamos más con ellos. Bueno, hay un montón de factores que pueden ser. Y víctimas de segunda división, que es como en este caso en los años 80, donde sí es verdad que el Estado o España sabría algo más, pero era muy complicado. Esto seguramente sea más opinión que otra cosa, pero está claro que en este caso, en ese año, seguramente pues no parecían este tipo de prostitución, o la prostitución en general, las víctimas a las que hubiera que proteger más o buscar más o defender más. Según relataron los testigos presenciales, Santiago acababa de bajarse de un vehículo que identificarían como de la marca Mini y de color azul. El coche abandonó la zona apresuradamente. Y luego, el otro factor muy importante en el caso de él, ahora nos llama la atención, pero antes no era tan raro, pero sí es verdad que llama mucho la atención, es que tan desesperados están los policías que empiezan a investigar el caso, que hacen dos cosas. Ojo, no en un primer momento, sino en un segundo momento, cuando ven que aquello no avanza. Es increíble la cantidad de minis que empiezan a buscar a ver si entraba o había alguna pista. Y el segundo es que ponen un anuncio en los periódicos, sale en la portada, por ejemplo, del diario Aviso, porque sí que hay testigos que creen haber visto a el presunto asesino. Cuando creen haber visto al presunto asesino, por una persona que huye del lugar, ponen un retrato robot en la portada, y en esa portada el diario Aviso ponía "ha visto a este hombre", que era como muy llamativo, o ahora nos resulta todavía más llamativo. Sería la última vez que se hablara del crimen en los medios. Ese retrato robot era lo más fiable que tenía la policía en un caso prácticamente sin pistas. El intento fue en vano. Un hombre, además, que después, cuando se empiezan a ver las investigaciones, cabe la posibilidad, o los investigadores consideran que puede ser alguien que fuera de paso, que fuera una persona que estuviera en Tenerife por algún motivo, que se fuera a ir o que se tuviera que ir, y que buscara tener una relación sexual, en este caso con Santiago. Y eso dispara las opciones a que pudiera ser un militar o un agente de cuerpos y de seguridad del Estado y tal, y también la investigación va un poco por ahí, por investigar a militares y policías. Un aspecto que denota cierta desesperación por parte de los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional más exactamente, esa desesperación o ese callejón sin salida en el que estaban las investigaciones cuando se publica el retrato robot en el medio en el que trabajas tú, 2 meses después prácticamente de los hechos, ¿no? Claro, ¿qué es la clave de esto? ¿Por qué parece que puede ser, o da la sensación de víctimas de primera y víctimas de segunda? ¿Por qué se hace el retrato robot o se publica 2 meses después y no al día siguiente, a los 2 días, una semana después? Bueno, yo creo que eso quedará para ellos, seguro, para las personas que investigaron, que seguro, no sé si seguirán con vida o no, pero lo que está claro es que ahí se pierde un tiempo demasiado
precioso para poder sacar adelante la investigación. Y esto lo hemos visto, yo creo que en otros casos, ¿no? Como el camionero, creo que era en Almería, que asesinaba prostitutas y que bueno, que no era tan urgente, o casos en el Reino Unido donde era un asesino de prostitutas, entonces era bueno, un poco no había tanta premura. En el caso de él, cuando se saca el retrato robot, si ellos mismos creían que era una persona que podía haber escapado a la isla, ya que ni aparecería por la isla. Entonces, claro, era una persona que se podía haber ido perfectamente sin ningún problema. ¿Por qué lo sacan tan tarde? Entonces, no se sabe muy bien. Fuentes consultadas consideran que el asesino podría seguir vivo y llevando una vida normal. Cualquiera de nosotros podría haberse encontrado con él en la calle. El mismo equipo de policías que intentaba resolver el crimen de Santiago se encontró durante esas mismas fechas con otro suceso. Se trató de un crimen igualmente dramático, misterioso e inesperado. La clave de esto es que es un crimen que sucede días antes de la Navidad de 1984, que está implicado un empresario muy importante que es José Ramallo, que era propietario de Cafés Perdomo y que es una familia muy influyente y socialmente muy vinculada a Tenerife, y que una tarde él llega con su mujer a su casa, que estaba por la zona de Los Gladiolos, el edificio Cafés Perdomo sigue estando, y eran las 8 de la tarde, alrededor de las 8 de la tarde, y él le dice a ella, como está lloviendo mucho, la va a dejar en la puerta de la casa para que no se moje y que va a dar la vuelta para ir al garaje y al aparcamiento y que la vea ahora, vamos. Una cosa muy natural. Y ella empieza a ver que tarda mucho, y cuando va al aparcamiento lo encuentra con 7 puñaladas. Era lo que dicen las crónicas de la época. Es verdad que la autopsia de José Ramallo es muy larga y luego se descubre, o los datos oficiales eran incluso de más puñaladas, no de 7 puñaladas. Y bueno, a partir de ahí empiezan las dudas, porque hubo muchísimas dudas. El cuerpo presentaba numerosas heridas por arma blanca en su costado izquierdo y en su garganta. Todas ellas eran mortales de necesidad. En el escenario del crimen no se halló ni rastro del asesino ni del arma empleada para el crimen. ¿Por qué hubo muchísimas dudas? Pues por varios aspectos. Uno de ellos, que yo creo que es lo más destacado, es que a él no le roban absolutamente nada, o sea, él llevaba todo encima, no le falta absolutamente nada, que tenía 2 perros guardianes y uno de ellos, el que era más fiero, aparece, bueno, lo han asesinado, lo han envenenado, y que no hay nada forzado, o sea que la persona o tenía llave o conocía a alguien que le pudiera dejar abrir. Hay varios factores que yo creo que llaman la atención, pero trasladándolo a 2024. Uno de ellos, la lluvia. Cuando ella va a buscar ayuda, sale a la calle, estaba lloviendo, no había prácticamente peatones y hay un coche creo que no para, o 2 coches que no paran porque no había demasiada gente, ¿no? O sea, un día de lluvia no había demasiada gente en la calle. Y fue un factor como muy curioso y dramático. Y luego que en 1984 el nivel de delincuencia juvenil en Canarias y en todo el estado era muy alto y había mucho crimen vinculado a la droga. Entonces, una de las cosas que se cree es que pueda haber sido un crimen vinculado a la droga, pero bueno, eso dura nada, 5 minutos porque no le han robado absolutamente nada. José Ramallo tenía la cartera en la chaqueta y tenía todo encima, tenía un reloj que costaba mucho y no había, o sea, no era ese el móvil. Entonces, en lo que se empiezan a centrar es, primero, que tenía que haber sido alguien conocido y se barajan varias opciones, o se empiezan a barajar varias opciones. Es verdad que hay varios empresarios que aprovechan la situación para decir que había mucha inseguridad, que querían más policía en la calle, porque se sentían amenazados. Y se empieza a hablar si hay alguien que ha querido robarle o que tenía algún enemigo, y no tenía absolutamente ningún enemigo. Se habla también de un crimen por encargo. Claro, ¿cómo hubiera sido el crimen por encargo? Porque si no le roban nada y luego al final su vida no cambia demasiado, que el crimen por encargo pudiera haber sido de algún familiar, ¿no? Que buscara la opción de quitarse del medio a José Ramallo por alguna cuestión incluso personal, que era lo que más o menos se pudo sostener y era con lo que se trabajó. El problema es que cuando empiezan a investigar, se dan cuenta que ni tenían enemigos, eso ni le habían robado nada, ni tenían demasiadas pruebas. Porque lo que encuentra, o sea, el ensañamiento sí les hace creer que puede ser algún tipo de, pues por ejemplo, antes se llamaba un crimen pasional, un crimen por encargo y demás de este tipo, pero la realidad es que nunca van a dar con nadie que pudiera estar vinculado ni de cerca a ese asesinato. Entonces yo creo que una de las cosas más llamativas es que hay otros asesinatos que son muy conocidos en Tenerife, donde sí que ha habido más sospechosos, pero el de José Ramallo es que prácticamente no hubo sospechosos en la investigación.
Pues, y también me interesa mucho el tema de los medios de comunicación, cómo trataron el tema, cómo se aproximaron, cómo crees tú que se aproximaron a ese caso, José. Sí. Bueno, yo creo que sobre todo los medios de comunicación no han cambiado tanto. Es más, esto que voy a decir igual llama la atención. Yo creo que los medios de comunicación han mejorado en algunos aspectos. En el tema de sucesos, antes se sacaban fotos de los cadáveres, antes se lanzaban un montón de especulaciones. Yo sé que quien vea esto dirá, y ahora también, de verdad no, si tienen la posibilidad de ir a una hemeroteca, vean cómo se trataban antes los sucesos, hasta algunos relativamente recientes, y yo creo que algún caso como el de las niñas de Alcácer cambia un poco la dinámica, pero era brutal cómo se trataban los sucesos, y pasa, eso sí es verdad, un poco lo de ahora, que lo que más se habla es del problema que había en la calle, porque claro, cuando una persona tan reconocida, lo que vamos a asociar es, si una persona con cierto poder, con cierto poder adquisitivo y con tanto dinero, si le pasa a él, ¿qué no me puede pasar a mí, ¿no? Por cuestión de la inseguridad. Y yo creo que ahí lo que aprovechan los medios es para hablar muchísimo de que el consumo de heroína era tan grande en la calle que prácticamente te podía pasar en cualquier momento que te dieran una bajazo y te mataran por 1.000 pesetas, 2.000 pesetas en la época para poder comprar heroína. Y eso es lo que deriva curiosamente del asesinato de José Ramallo. Realmente lo que se pone un poco en tela de juicio es la seguridad. Había habido otro asesinato en Santa Cruz de Tenerife. Es verdad que veníamos del incendio de La Gomera, que la sociedad canaria estaba como en una situación muy delicada y como muy sensible, y lo que se trató era para decir eso, que realmente lo que se hablaba era la inseguridad que había y era lo que trascendía a los medios. Claro, cuando van pasando el tiempo y no es que no encontraban culpables, es que no tenían ni presunto culpable, no tenían casi nada a lo que tirar. Yo creo que eso es lo que anda un poco más para la gente. Y también cómo la familia pudo gestionar todo este asunto a nivel de medios de comunicación. ¿Cómo crees tú que la familia interpretaba lo que se publicaba en medios? Bueno, yo sí que creo, yo sí que pude hablar o sí que he conocido a gente de su entorno y no era como ahora, por ejemplo, que los protocolos dicen que tengas un portavoz, ¿no? Cuando pasa alguna desgracia, para que pueda hablar con los medios, que solo use un portavoz que no sea un familiar tan directo o que incluso sea un abogado con la familia para que la parte anímica no choque tanto. Y es verdad que yo la sensación que sí tengo es que al ser una familia más o menos influyente, no se habló demasiado del tema, no hubo demasiado, tengo la impresión, no hubo demasiado trato directo entre familia y medios, como a lo mejor sí podría haber ahora, porque muchas veces ahora es una manera un poco de ayudar a la investigación o de que no se olvide. Lo que pasa es que, claro, para ellos fue un shock total por cuándo se produce, porque 3 días después era la Navidad, entonces sí es verdad que eso causa un shock, y es verdad que es un caso que sí se habla, pero que comparado con otros casos que ha habido en Tenerife, se habla menos. No sé el motivo, pero se habla bastante menos que otros casos que nos pueden venir a todos a la cabeza. Hay un entierro que es multitudinario, que se da cita a muchísima gente y que acaba viniendo muchísima gente y acude. Y hay un dato que es muy llamativo de qué pasó con ese asesinato, que es que el entierro se tiene que retrasar porque la autopsia tiene que ser más larga para poder hacer una autopsia completa de la cantidad de heridas que tenía. Y eso sí que es muy llamativo porque los investigadores consideran que hay un ensañamiento, entonces cuando hay una parte de ensañamiento hay una vinculación personal entre asesino y asesinado, claro, la víctima y el asesino, porque si es otro tipo, un robo, un encargo, obviamente no sería así. En aquel año de 1984 empezaron a aumentar las denuncias por allanamiento y hurtos. Un clima de inquietud que de alguna manera podría tener algo que ver con los asesinatos de Santiago Fernández Ramos y José Afonso Ramallo, 2 crímenes sin resolver a día de hoy.